bien cerca de la palabra del Señor, ¿verdad que sí, hermanos y hermanas? Así que yo les invito a aquellos que así puedan hacerlo, los que puedan estar en pie. Nuestra tradición discípulos de Cristo en los evangelios, cuando los vamos a leer, nos ponemos de pie, los que puedan. Y hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque a veces decimos, para hacerlo con reverencia, pero el que está sentado sigue siendo reverente. Lo que pasa es que por su situación de salud, cual sea, no puede ponerse de pie. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que educar en todo. Porque si estamos hablando de educación cristiana, pues es necesario educar en todo. Les invito a buscar en sus Biblias, en Marcos, capítulo 1, los versos 21 al 28. Marcos, capítulo 1, versos 21 al 28. De igual forma, si usted solamente quiere escuchar la palabra del Señor, al principio, ¿verdad? Cuando no teníamos el canon, era para ser escuchada. Y leo la versión Dios habla hoy. Llegaron a Capernaum y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó: ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole: cállate y deja a este hombre. El espíritu impuro hizo que al hombre le diera un ataque y gritando con gran fuerza salió de él. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso a los espíritus impuros da órdenes y lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. Oremos. Señor, ayúdanos a responder a tu palabra. Tu palabra que siempre nos ha hecho bien y que estamos seguros que en esta mañana nos hará bien. Sensibiliza nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento para que en esta mañana podamos ser recipientes de tu bendita palabra. Es por Cristo Jesús que hemos orado con acciones de gracias. Amén, Señor. Pueden sentarse. La educación cristiana como elemento transformador. Ese es el tema, esa es la asignación que me dieron. Y el buen discípulo sabe seguir instrucciones. Eso es importante. En la convención del 2006, ¿recuerdan el tema de esa convención? Hermano, es importante que usted lo recuerde, porque en las convenciones no se va a perder el tiempo. ¿Verdad que no? Díganme que no, por favor. En las convenciones no se va a perder el tiempo. Y usted envió unos delegados allí con una misión. Pues en el 2006, el tema para esa convención fue una iglesia que promueve una educación cristiana, ¿lo recuerdan? Transformadora. Si no se lo recuerdan, yo se lo estoy recordando, si no lo recuerdan. Y allí, en una de las muchas cosas que todas fueron importantes, pero la que llamó mi atención es que allí se dijo que Jesús es el currículo de la educación cristiana. Voy a repetirlo. Jesús es el currículo de la educación cristiana. Y yo no voy a entrar aquí en los tecnicismos ni nada de eso. Los maestros son los que trabajan con eso, que yo lo soy, pero no lo voy a hacer aquí. ¿Y qué es un currículo? Un conjunto de estudios y prácticas destinadas al alumno para que el alumno pueda ¿qué? Desarrollarse plenamente, desarrollar sus posibilidades. Mire, anote, ¿sabe? Escriba para que no se le olviden las cosas, anótelo. Ese currículo lo que busca es que ese estudiante pueda responder, desarrollar plenamente sus posibilidades y sus capacidades. Un currículo que contiene planes, programas de estudio, objetivos, mapas, evaluaciones. Y lo que tenemos que recordar en la mañana de hoy es que en Jesús encontramos todo eso. Jesús es un currículo viviente. Precioso eso, ¿verdad? Jesús es un currículo viviente. Su testimonio, su vida. Él nos recuerda, que lo vamos a ver en la mañana de hoy, que la educación cristiana no es un apéndice operacional, no es cosa aparte.
La educación cristiana no es cosa aparte. Es todo lo que hacemos. Se lo estoy recordando porque yo sé que ustedes lo saben. Pero es todo lo que hacemos. Educamos desde el púlpito, educamos desde la mesa de comunión, educamos desde las ofrendas. No perdemos tiempo. La Iglesia Cristiana y Discípulos de Cristo no pierde tiempo en educar. Y no perdemos tiempo aquí, ni tampoco perdemos tiempo en nuestra casa. El Jesús marcano es el maestro de maestros. Ustedes saben que cada evangelio va a hacer un énfasis. Pues Marcos específicamente hace mucho énfasis en eso. Jesús es el nuevo hermeneuta. No vino a cambiar la ley, pero vino a darle un nuevo significado a las cosas. Lo que usted hace cotidianamente tiene que tener algún significado. A veces caemos en la rutina, ¿verdad que sí? Pero las cosas en la vida hay que buscarle ¿qué? Significado. Porque si no las cosas pues dejan de tener sentido. Y el texto dice que entró y comenzó ¿a qué? A enseñar. Lo que nos está diciendo es que no perdió ¿qué? No perdió tiempo. Y a veces nosotros como tenemos un tiempo cronológico, como que pensamos, ay sí, pues tenemos todo el tiempo. Pero dentro de la vida de la iglesia, que tiene tiempo cronológico, hay un tiempo oportuno. Y ese tiempo oportuno es el tiempo de Dios. Y Dios nunca pierde tiempo con nosotros, ¿verdad que no? ¿En algún momento Dios ha perdido tiempo con usted? No, jamás. Así que nosotros tampoco podemos perder el tiempo en aquellas cosas, específicamente en la educación cristiana. Así que esos primeros versos nos presentan un escenario hostil. Cuando usted tiene esos primeros versos ahí del 21 al 23, allí habían unas fuerzas contrarias. Porque esto de hacer iglesia no es para la gente cómoda, ¿verdad que no? No es para la gente cómoda. Y allí está el sábado, que aunque el evangelio está empezando, usted sabe que más adelante, cuando usted camina un poquito más, en el capítulo 2 de ese mismo evangelio, dice que Jesús añadió, el sábado se hizo ¿para qué? Para el hombre y no el hombre para el sábado. Por esto el Hijo del Hombre tiene autoridad también ¿sobre qué? Sobre el sábado. Así que ya de entrada hay un ambiente hostil relacionado con el día. ¿Qué se hacía ese día? Allí está la sinagoga. Desde Babilonia era la institución de enseñanza. O sea, todos esos siglos, todo ese tiempo, en ese espacio era un espacio educativo. Pero allí dentro de la sinagoga, habían fuerzas contrarias. Habían fuerzas contrarias. Allí dentro de esa sinagoga, el proyecto educativo de Jesús en muchas ocasiones quiso ser ¿qué? Saboteado. ¿Te han escuchado eso? ¿Cuál es el agua que hunde el barco? ¿Cuál es? Vamos a ver. ¿Cuál es el agua que hunde el barco? ¿La de afuera? No, la de adentro. El agua de adentro es la que hunde el barco. Y por eso es que la iglesia tiene que cuidarse de no seguir metiendo aguas contaminadas adentro, porque se nos hunde el barco. Y qué bueno que la gracia y la misericordia de Dios nos alcanza, pero hay que evitar eso. Así que eso de que las aguas estaban adentro, allí en la sinagoga, allá había la conspiración, el sabotaje, la traición, el ritualismo religioso, las agendas personales de los líderes religiosos. ¿Vieron qué ambiente hostil en el cual Jesús tenía que enseñar? Pero quedó uno más. Allí dice que había un hombre con un espíritu ¿qué? Impuro. El problema allí era el espíritu impuro, y esa fuerza hostil estaba dentro de un ser humano. Miren qué difícil, miren qué complicado donde Jesús tuvo que enseñar. Y cada época ha traído sus desafíos y sus retos a la educación cristiana. Eso es así. Usted camina la historia de la iglesia y educación cristiana, siempre han existido los retos y los desafíos, siempre ha existido la hostilidad, las fuerzas contrarias. Y hoy tenemos el ambiente hostil de la posmodernidad. ¿Me están entendiendo? Voy por partes. Primero hice una descripción de cuál era la hostilidad que Jesús tuvo que enfrentar y cuál es la que nos toca hoy en nuestro escenario. El ambiente hostil de la posmodernidad. Y yo no voy a empezar a mencionar las cosas buenas y las cosas malas. Yo voy a mencionar lo que nos toca enfrentar hoy en lo que se llama la posmodernidad. El nombre que le han dado a este tiempo. ¿Y qué es lo que hace la posmodernidad? ¿Cuál es el ambiente que crea de amenaza para nosotros? Cuestiona el pensamiento y la fe cristiana. Hoy nos cuestionan. Siéntese en la oficina del médico a hablar con alguien.
que por alguna razón no quiere saber de la iglesia para que usted vea. Y va a hacer una lista de cosas. Se caracteriza por el desencanto, la frustración, la incertidumbre y la gran relatividad. Todo es relativo. Y tú y yo estamos en ese ambiente. Es antidualista. Ya no es blanco ni negro. Ya no es hombre ni mujer. Promueve el pluralismo. Mientras más plural tú eres, qué bueno. Qué bueno. Ya no es una cosa ni la otra. Es un montón de cosas. Cuestiona los textos que siempre tuvieron autoridad. Y en este caso, ¿cuál es el nuestro? ¿Cuál es nuestro texto? No me mencione ningún otro autor, ¿sabes? Es la Biblia. Y damos gracias por buenos autores y gente cristiana que ha escrito muchos libros, pero nuestro texto siempre va a ser ¿cuál? La Biblia. Eso no va a cambiar. Pues el posmodernismo cuestiona ese texto, nuestro texto. Dice que ya no tiene autoridad, cuestiona su objetividad, más bien reflejan los prejuicios. La posmodernidad dice que en la Biblia lo que usted encuentra son los prejuicios de los que escribieron. Un montón de gente de prejuiciada. Mire qué serio es. Qué serio es este asunto. Es cuando la gente, ¿y qué es lo que nos dicen? Es cuando la gente empieza a darle, en esto es lo que nos encontramos, la gente empieza a darle vueltas a la Biblia y a hacer maromas con ella. Y cuando usted empieza a darle vueltas a las cosas o a hacer maromas con ella, ¿qué pasa? Si da mucha vuelta, se marea. Y si hace mucha maroma y una maroma de esas le sale mal, en nuestro vocablo decimos se da una reventada, una escocota. Y usted va a encontrar con mucha gente por ahí maniobrando con la Biblia, manoseando la Biblia. No, porque si te vas por aquí, mire, la Biblia dice lo que dice. Y el mejor intérprete de la Biblia, ¿ustedes saben cuál es? La propia Biblia. Así que cuidado con eso. Otra cosa que presenta la posmodernidad, la verdad depende de la perspectiva. No estamos diciendo que la gente va a tener su perspectiva, pero que la verdad dependa de la perspectiva de nosotros. Cuidado con eso, cuidado con eso. No tenemos acceso a la realidad de las cosas, la relatividad intelectual y moral. Mire, cuando usted se zumba por ahí, usted termina creyéndose un diosito. Usted hace de su persona un diosito. Y la Biblia, que ya otros hombres y mujeres la caminaron, nos habla de eso. Que nosotros a veces se nos meten unas cositas aquí en la cabeza y en el espíritu y terminamos creyéndonos diositos. Y usted los encuentra por ahí hablando. La religión como artículo de consumo. Mire qué ambiente hostil. La religión como un asunto de consumo, como cuando usted va al supermercado o cual sea, coge el carrito y empieza a echar cosas ahí. Y usted sabe que eso no es así dentro de la vida de la iglesia. Para enfrentar la hostilidad de la posmodernidad, la educación cristiana transformadora tiene como recurso, como primer recurso, ¿usted sabe qué? El amor de Cristo. El amor de Cristo. Ese es el primer recurso para enfrentar la hostilidad, el ambiente que estamos teniendo y que estamos viviendo. Eso que dice 1 Juan 4, no es que nosotros, repítalo conmigo, no es que nosotros lo hayamos amado primero, sino que ¿qué? Que Él nos amó primero. En la iglesia no vamos a pelear por quién ama más al Señor, ni vamos a hacer fila para eso. Porque lo más importante lo sabemos, que es que el Señor nos amó primero. El Señor te ama. El Señor te ama. El Señor te ama. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el fin. Usted lo encuentra en el Evangelio de Juan, ese capítulo 13. Y si tú estás aquí en esta mañana pensando que estás casi en el fin, yo quiero decirte que tu situación no define tu vida, que tu vida la define el amor de Cristo. El amor de Cristo. El amor de Dios en Cristo hace de la educación cristiana transformadora un acto sacramental. La educación cristiana para la vida de la iglesia es algo sagrado. Es algo sagrado, es santo. El testimonio bíblico y Cristo nos hablan del amor transformador de Dios. Sin esos dos,
la educación cristiana deja de ser cristiana y no transforma a nadie. En palabras sencillas, en nuestro vocabulario, no sirve para nada. Porque uno dice no sirve para nada, pero suena como que no sirve para nada. No sirve. Sin esas dos cosas no sirve. Dios es amor transformador. Cristo, que es la evidencia de eso, que es la mayor expresión de Dios, nos recuerda eso. Si no es así, convertimos el amor de Dios en hedonismo. Usted sabe lo que es hedonismo, ¿verdad que sí? Que nuestra vida está dirigida por aquello que llamamos amor y que nos da placer. Ese asunto que hoy todo el mundo está por ahí. No, que es que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Pues eso yo lo sé, yo sé que Dios es amor. ¿Usted tiene duda de eso? Yo sé que Dios es amor. Yo lo sé. Pero es amor transformador. No es amor que se ajusta a mis caprichos. Mire, si fuera por nuestros caprichos, tú y yo no estaríamos aquí hoy. Si el amor lo fuéramos a definir nosotros y quitamos a Dios del panorama, ese amor se convertiría en un amor hedonista. Todo es placer y placer y placer. Y lo que me venga a la mente amar, pues eso yo voy a amar. Eso yo voy a amar. Porque hoy es, no me digan a quién debo amar, pero un tiempo será, no me digan a cuántos debo amar. ¿Y cómo son esos cuantos que debo amar? Mire, y esto no lo estamos diciendo para afuera. Esto lo estamos diciendo para aplicárnoslo a nosotros también. Eso me lo aplico yo. Yo soy el primero en la fila. Así que Jesús enfrentó todas esas fuerzas. Jesús no se detuvo y ejerció su función como maestro en un ambiente hostil, difícil. Y hoy nos toca a ti y a mí enfrentar este ambiente difícil. Y ahí están las preguntas, ¿verdad? ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco. Ahí usted tiene el texto. Ahí están las preguntas básicas que nosotros tenemos que hacernos cuando hablamos de educación cristiana transformadora. Lo primero es bien básico. ¿Qué enseño? ¿Qué enseño? Y cuando digo que enseño, no lo limita al salón de clase. Yo lo digo en su vida diaria, en su casa, en su trabajo, en su hogar, donde Dios lo ponga. ¿Qué yo enseño? Pues enseño las verdades de la fe. Eso de que el verbo era Dios y que el verbo era ¿quién? Cristo. Yo soy la verdad, ¿lo recuerdan? Eso es lo que nosotros enseñamos, la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo. No nos pongamos por ahí a enseñar otras cosas que, mire, hay buenos recursos, pero lo esencial y el fundamento de lo que yo enseño es a Jesucristo. Es el Evangelio. ¿Cómo enseño? Pues con mi propia vida. Por ahí se empieza. ¿Cómo enseño? Con mi propia vida. A veces uno se encuentra por ahí en la fila del banco y surge el tema de la iglesia y de lo que estamos viviendo y usted empieza a tratar de pensar qué argumentos, qué ideas, qué preguntas, qué palabras, qué... Con calma, con calma. Dígale a la gente lo que Jesús ha hecho en su vida. Y nadie le puede cuestionar eso. ¿Usted sabe por qué? Porque esa es su experiencia. Esa es la suya. Y si hay gente por ahí contaminando los ambientes con malas experiencias que han tenido en la iglesia, a nosotros nos toca que decir cuál es la nuestra. Y con eso enseñamos. ¿Para qué enseño? Para transformar el desencanto en esperanza, la frustración en posibilidades y la incertidumbre en fe. Esto es para cambiar el pesimismo de la gente, no desconectándolos de su realidad. No le vamos a decir, no, dale la espalda a eso. No, yo sé que ustedes no van a hacer eso. Pero es diciendo a la gente que Dios se mete en nuestra realidad. Y por eso es que estamos aquí en la mañana de hoy. Hay gente que piensa que uno se mete aquí al templo porque no puede bregar con la realidad y tenemos que desconectarnos y nos metemos aquí a cantar. Eso es mentira. Como decimos por ahí, mentiras del diablo. Eso es mentira. Usted se mete aquí porque aquí usted encuentra lo que necesita para bregar con la semana. Eso es así. Eso es así. ¿Para qué enseño? ¿A quién enseño? Mire, con esto quiero tener cuidado. Nosotros no somos un club de intelectuales. Nosotros no estamos en eso. Y tampoco nos estamos yendo al otro extremo diciendo que la gente se quede enajenada y que no aprendan. Usted sabe que nosotros no andamos en ninguno de los dos extremos. No, 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 no. Y el conocimiento no es nuestro, el conocimiento es de ¿quién? De todos. Pero aquí no andamos en ninguna de las dos, en ninguno de los dos extremos. El buen discípulo de Cristo es que balanceado en la vida.
hay balance. Así que no estamos ni en ese lado ni en el otro. Nosotros enseñamos a gente de carne y hueso, que viven situaciones difíciles, y lo que necesitan es una educación cristiana, no que les alimente el coco y que le meta mucha información, porque para eso tenemos computadoras. Necesitamos que la gente reciba cosas que le sirvan para la vida, y eso le llamamos en la iglesia edificación. La educación cristiana debe edificar. Si no edifica, vuelvo a la frase de ahorita, no sirve para nada. Tiene que edificar. Yo no quiero que la gente salga de aquí con un montón de información en la cabeza. Yo quiero que la gente de aquí salga edificada, bien alimentaditos para bregar con las cosas que tienen que bregar. Y la historia habla de eso. Ustedes la han escuchado ya aquí. Cuando en esa época del 55 al 65, que el historiador Fernando Picola menciona, ¿verdad?, como ese tiempo de década tranquila, nuestras iglesias se metieron en el proceso educativo, hicieron sus aportaciones y las siguen haciendo hoy. Pero no andamos en los extremos, no andamos en eso. El encuentro entre Jesús y este hombre, hay un grito, pero el grito es del espíritu que operaba en ese hombre. Todo cuerpo opera un espíritu. Y el espíritu que queremos que opere en nosotros hoy y siempre es ¿cuál? El espíritu de Cristo, el espíritu de Jesús. Pero ahí operaba otro espíritu. La educación cristiana transformadora encontrará resistencia. Allí la había. ¿Recuerdan la historia de aquel joven que se acercó a Jesús preguntándole qué tenía que hacer para ese asunto, ¿verdad?, de heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, mira, y el muchacho le dice, no, yo he hecho todo eso. Y Jesús, ¿qué le dice? Mira, pero te falta esto. ¿Y qué le dice el muchachito? ¿Qué hizo? Se fue triste. Resistió. No pudo bregar. Y en muchas ocasiones la educación cristiana va a encontrar resistencia. Nosotros mismos nos resistimos a hacer muchas cosas, pero de eso se trata. La educación cristiana transformadora nos confronta esos espíritus. Si usted llega un día a la iglesia, a este espacio, y usted recibe muchísimas cosas y en ningún momento usted es confrontado, cuidado. El día que el evangelio y la educación cristiana dejen de confrontarnos, vamos a tener problemas. No se sienta cómodo. Tampoco le estoy diciendo que se vaya por ahí a buscar problemas. Los problemas llegan solos, ¿verdad que sí? Pero no se sienta muy cómodo. El evangelio nos tiene que confrontar. La educación cristiana nos confronta. Sin confrontación no hay transformación. No la hay. Ahí está el relato de Marcos 9, el verso 33. ¿Recuerdan cuando Jesús entró a la casa y aquellos iban discutiendo quién sería el mayor? ¿Qué hizo Jesús? Los confrontó. ¿Y qué hicieron? Se quedaron calladitos, porque Jesús los estaba confrontando. ¿Y qué hizo Jesús después? Les trae al niño. ¿Recuerdan ese relato? Y los confronta. El que quiere ser grande tiene que ser como y tiene que servir. Y en la educación cristiana, eso es tema de otra predicación, los niños son primero también. Cuando esos espíritus que muestran resistencia se confrontan con el centro de la palabra, que es Cristo, ahí es donde la educación cristiana tiene efecto transformador del ser humano. Hay una expresión ahí, ¿verdad? Yo te conozco. Fíjense, el espíritu, y ese espíritu a veces Dios nos sigue cuidando y guardando, pero a veces ese espíritu como que opera en nosotros. Y sabemos cómo tenemos que hacer las cosas, pero no las hacemos. ¿Ah? Yo te conozco. En estos días de Semana Santa hubo una reportera que se encargó de irse por ahí por las playas, hacernos quedar mal tratando de presentarle que la gente iba a la playa y no iban a la iglesia. Y la gente sabe en este país que aquí la iglesia hace su trabajo, aunque muy pocas no lo hacen. Y la tesis de esa reportera era que la gente se había ido para la playa. El asunto es que entrevistó a 3 personas y las 3 le contestaron: yo primero fui a la iglesia y ahora vine para acá. ¿Vieron? Se le cayó la tesis. Allí mismo. Y aún así al final, no, que la gente parece que no está. Mentira. La gente está buscando ese asunto. Por eso esa expresión yo te conozco. Así que cuidado con eso. El espíritu impuro salió de aquel hombre gritando, salió de él.
Así que en ese espacio Jesús hizo lo que tenía que hacer. Es el asunto de la mujer adúltera también, ¿verdad? ¿Dónde están? Que eso lo han gastado en este tiempo. La iglesia no está para acusar. ¿Verdad que usted y yo no estamos para acusar? No. Nosotros creemos en la libertad de conciencia, que la gente evalúe ante Cristo. Pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y entonces durante esta semana usted escuchaba a mucha gente diciendo, no, que aquellos, Jesús le dijo a aquellos que no había quien la juzgara, ni la condenara. Sí, pero después le dijo que, vete y no qué, y no peques más. Entonces esa parte le editan. Vamos a decir el todo de las cosas. Vamos a decir el todo de las cosas. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Educar no puede limitarse a informar. La educación cristiana hay que hacerla más sencilla sin que deje de ser profunda. El evangelio igual. Mire, ya nosotros no podemos complicarle más la vida a la gente. Cuando Jesús le decía a aquellos, vengan a mí los que están cargados y cansados, siempre lo aplicamos como que al trabajo, ¿verdad? Claro, descansa el que trabaja, el que no trabaja, que no descanse porque es un vago. El asunto es que allí, cuando esa expresión Jesús dice, venid a mí los que están cansados y cargados, es que la gente estaba cansada de buscar a Dios. La gente estaba cansada de buscar a Dios y se lo habían complicado más. El evangelio hay que hacerlo más sencillo, no simplista, sencillo, sin dejar de ser profundo. De una manera nueva. Con esto del posmodernismo, lo nuevo, ¿qué es lo nuevo? Vamos a ver, hay que movernos hacia allá, lo nuevo, viene, lo nuevo, ¿qué? Mire, en el evangelio, lo nuevo es lo que se transforma. Porque ¿qué hace Cristo? Lo hace nuevo. ¿Vieron? Nosotros no estamos en eso de las modas, de estar recogiendo por algo que acaba de llegar. En el evangelio, lo nuevo es lo que se transforma. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Lo nuevo. Este asunto de que la gente se transforma. Mire, un papá que ama a su hijo, a su niño, el niño se fue a jugar por ahí, se ensució, cayó en un fanguero. Cuando ese niño regresa, el papá lo ama y lo va a aceptar así sucio, ¿verdad que sí? Pero lo va a tener toda la semana sucio, sin bañar. No, lo va a limpiar, porque quiere que el niño ya no se vea sucio. Así que no podemos, este asunto de que Dios es amor, sí lo es, pero no nos deja sucios, no nos deja embarrado, como decimos nosotros, con plena autoridad. Otra cosa, y ya con esto voy terminando. Nosotros no imponemos el evangelio. El evangelio no es para meterse a la gente ahí, como decimos, vamos, abre la boca. No. Y desde afuera quieren ver que es que la iglesia quiere imponer la moral, quiere imponer lo otro. No. El evangelio se ofrece. Cristo se ofreció. Eso de que se despojó. Nosotros ofrecemos el evangelio. Lo ofrecemos. Nuestra autoridad no es porque imponemos el evangelio, es porque lo ofrecemos, y la autoridad se evidencia con el alcance que tiene el poder, el amor transformador de Dios. Ahí está la autoridad. En eso radica la autoridad. La educación cristiana es transformadora cuando provoca que el ser humano en su encuentro con Jesús pueda resolver de forma permanente sus conflictos. Ahí es que la educación cristiana es transformadora. Ese asunto de cuando pensamiento, espíritu y acciones están ¿qué? En una misma línea. Si usted le pregunta a un joven eso de que sincronizar el teléfono con la computadora para que lo que hay aquí esté acá. ¿Vieron? La educación cristiana es transformadora cuando la iglesia, con todo lo que hace, educa para la edificación. La educación cristiana es transformadora cuando la iglesia no se deja intimidar por las amenazas y los cambios de la sociedad y se mantiene firme en sus ¿qué?
en sus convicciones. Yo creo en esto, sí, yo lo creo, claro que sí, estoy convencido que es así. Y cuando se encuentra el primer encontronazo, bueno, pero yo creo, pero, y no lo defiendo. ¿Usted no cree nada en eso? ¿Usted no está convencido de eso? Usted, lo que usted cree, su convicción, usted la defiende. Jesús lo hizo. Y hoy nos toca a nosotros defenderlo. El Evangelio de Juan 13:13 dice: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Jesucristo es el maestro, es nuestro modelo, es nuestro referente. Y yo te invito en esta hora, ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y si en esta mañana tú estás aquí, pero estás lidiando con un ambiente hostil en tu trabajo, en tu casa, en tu comunidad, porque tú has optado por este evangelio, yo quiero decirte en esta mañana, solo recordártelo, que el Señor Jesús está contigo. Que el maestro que entró a aquel lugar, a aquella sinagoga, hoy entra a tu casa, a tu trabajo. Ese lugar de hostilidad, a ese espacio Jesucristo quiere entrar. Bendito el nombre del Señor. Que si en esta mañana has estado lidiando y resistiendo unas cosas en tu vida, el Señor quiere atenderte. Si en esta mañana te has sentido confrontado por su palabra, el Señor quiere atenderte. Que si hay algún espíritu que ha operado en nosotros, el Señor quiere ayudarnos a trabajar con eso en esta hora. Jesucristo quiere transformar nuestra vida. Habla con el Señor en esta hora. Y yo no voy a extender más esto. Si tú necesitas ponerte de pie para afirmar esa intervención de Cristo en tu vida, hazlo. No tengas miedo. Todos están con los ojos cerrados. Quien único te está viendo es el Señor. El Señor. Bendito es su nombre para siempre. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, por el bien que ella ha hecho a nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir compartiendo este evangelio y esta educación cristiana con nuestra propia vida, con lo que tú has hecho en nosotros. Te damos a ti toda la gloria y te damos toda la honra por las cosas poderosas que tú has hecho en esta mañana a través de la proclamación de tu palabra. Es por Cristo Jesús que hemos orado, dándote muchas gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga mucho.